Iniciamos con el tema de SQLite, el cual es un motor de base de datos. Algo que lo caracteriza es que tiene menor tamaño a comparación de otros motores de base de datos. También se puede tener como concepto que es una base de datos relacional, de código abierto, es decir, de dominio público y libre para cualquier uso, ya sea comercial o privado. Ahora continuamos mencionando algunas de las ventajas acerca de SQLite. En primer lugar, como ya se mencionó, es muy ligero. También que no requiere ninguna instalación. Por ejemplo, aquí en Android lo estamos viendo que ya viene incrustado directamente por defecto. Por lo tanto, no necesitamos hacer ninguna configuración. También que tiene muy buen rendimiento, es confiable, portátil y accesible. Ahora, continuando con las desventajas, es necesario mencionar que es monousuario, es decir, si un usuario está haciendo alguna modificación en la base de datos, otro usuario no lo puede hacer al mismo tiempo. También que cuenta con poco tráfico. En estos momentos se encuentra muy inconveniente eso, ya que lo que más se requiere es que una aplicación tenga un nivel de tráfico de medio a alto y que el tamaño de almacenamiento es muy restringido. Bueno, aquí estamos mostrando los dos constructores con los que cuenta SQLite. En el primero se crea un objeto para crear, abrir y administrar la base de datos que nosotros vamos a crear. En el segundo, crea un objeto para crear, abrir y administrar la base de datos. Aquí especifica el control de errores. Luego tenemos algunos métodos como el onCreate, pero SQLite cuenta con infinidad de métodos. Después de una introducción a SQLite, comenzaremos haciendo un ejemplo en Android Studio, en la cual utilizaremos los métodos ya antes mencionados. Como ustedes pueden ver, nuestro diseño es algo sencillo, consta de ingresar datos de número de control, algún curso en el que quieran asistir y la carrera en la que estén. Tiene 4 botones, uno es para agregar, para editar, para eliminar y para mostrar. Bueno, a lo largo del video les iremos mostrando qué función tiene cada uno. Vamos a iniciar creando una nueva clase, que le pondremos base de datos. Como ustedes pueden ver, yo ya la tengo creada. Bueno, ya creada nuestra clase, haremos que esta extienda la clase SQLite OpenHelper. Mediante esta clase podremos crear, modificar, eliminar y acceder a nuestra base de datos. Luego procedemos a crear las variables para el nombre y la versión de nuestra base de datos. El siguiente paso, creamos una variable que nos permitirá crear nuestra tabla, la cual nos servirá para guardar datos. Seguido, generaremos el método constructor de nuestra clase. Generando el método onCreate, este método se ejecutará automáticamente para crear la tabla que conforma nuestra base de datos y mediante el método SQL podremos ejecutar las sentencias SQL que se requieran en este caso. Vamos a generar el método upgrade. Este método se lanzará automáticamente cuando sea necesaria la actualización en la estructura de la base de datos o una conexión de base de datos. En este caso trabajaremos con una sola tabla. Simplemente eliminaremos la versión anterior de la tabla, luego la volveremos a crear con una versión. Ahora procedemos a crear nuestro método personalizado, el cual se encargará de agregar los registros dentro de nuestra tabla cursos. Para ello, asignaremos 3 parámetros que nos servirán para ingresar los datos que deseamos agregar. Procedemos a crear un objeto de la clase SQLite Database. Luego llamamos al método getBreadDatabase, el cual nos permitirá trabajar con la base de datos en modo lectura y escritura. Y verificamos si se abrió correctamente la base de datos. Después ejecutamos una tabla insert con los parámetros que colocamos en nuestro método personalizado y por último cerramos la conexión con la base de datos. Después de terminar el método agregar cursos, nos vamos al Activity Main. Aquí declararemos 3 objetos editText para cada uno de los campos.
y un botón. Seguido, asociamos nuestros tres objetos EditText y nuestro botón. Ahora creamos una instancia de nuestra clase creada anteriormente para así poder hacer uso de los métodos. Bueno, ahora generaremos el evento onClick. Llamamos al método agregar cursos. Dentro de este colocamos los objetos EditText, que estos se encargarán de obtener los objetos que colocamos en nuestro formulario. Por último, agregamos una notificación TOAS para verificar si los datos fueron agregados correctamente. Después de terminar con el botón agregar, pasaremos al botón mostrar, para el cual necesitamos unas ciertas clases, las cuales ya están implementadas en el proyecto que les dejamos. Esto con el fin de basarnos en la base de datos y pues para que el video no se extienda tanto. Bueno, nos vamos a la base de datos. Y creamos una función tipo lista basada en nuestra clase cursos ITL, la cual nos permite consultar los datos agregados a nuestra tabla. Luego creamos un objeto de la clase SQLite Database y llamamos al método getReadableDatabase, que nos permitirá trabajar con la base de datos en modo de lectura. Seguido, hacemos uso de la clase cursor, la cual permite recuperar datos mediante una consulta. Después, con el método rawQuery, indicamos los campos a recuperar y los criterios de selección. Después declaramos una lista basada en nuestra clase cursos ITL, la cual almacenará todos los datos de nuestra consulta. Después, con una condicional if, veremos si existe un registro. Luego, creamos un bucle do-while, recorremos el cursor y agregamos todos los registros que se le han encontrado a nuestra lista. Por último, retornaremos la lista con los registros ya encontrados. Después de declarar la lista, nos vamos a la Activity Main. Aquí vamos a programar la función de nuestro botón mostrar. Declararemos el botón mostrar. Seguidamente vinculamos este con el botón mostrar de nuestro main layout. Generamos el evento onClick de nuestro botón mostrar. Ya generado, nos vamos dentro de este y mediante la clase intet llamaremos a nuestro activity cursor para así mostrar lo que se va agregando a nuestra base de datos. Llamamos a nuestro curso activity para así mostrar lo que se va agregando a nuestra base de datos. Ya que terminamos el botón mostrar, nos vamos al botón eliminar y editar. Para esto cambiamos a la base de datos. Aquí lo que vamos a hacer es copiar el script del método agregar cursos. Este nos servirá para la creación de nuestro método editar cursos, con la única diferencia que modificaremos la consulta a tipo update, añadiendo los parámetros requeridos dentro de nuestra consulta, en este caso curso, carrera y número, para una respectiva modificación de registro. Ya creado el método editar, haremos el método eliminar. Copiamos el script del método editar y lo modificaremos cambiándole de nombre y agregándole un solo parámetro, ya que solo requiere como único campo el número. Seguido modificaremos la consulta a tipo delete. Después de terminar el método eliminar, nos vamos al main activity. Igual que en las otras ocasiones, agregaremos los objetos tipo botón. Seguido, vinculamos los objetos con los botones agregados a nuestro layout. Creamos el evento onClick
Copiamos el script de nuestro botón agregar. Nos ubicamos dentro del método onClick. Luego llamamos al método editar y agregamos como parámetro el curso y la carrera. Luego agregamos una notificación TOAS para confirmar que los datos fueron modificados correctamente. Por último, volvemos a copiar el evento onClick para el botón eliminar. Nos ubicamos dentro del método onClick y llamamos al método eliminar y agregamos de parámetros el número. Luego agregamos una notificación TOAS para confirmar si se eliminó correctamente. Ahora estamos continuando con la ejecución, estamos ingresando el número de control de un alumno. Continuamos con el curso, en este caso le vamos a poner Android y finalmente la carrera. Listo, damos clic en agregar, nos muestra el mensaje de que se agregó correctamente, vamos a verificarlo. Y efectivamente se agregó nuestro nuevo registro. Ahora regresamos y vamos a editar el curso para checar que nuestro botón editar está haciendo su función correctamente. Lo cambiamos, clic en editar, muestra el mensaje de que se editó correctamente, vamos a checar. Y sí lo ha cambiado correcto. Regresamos nuevamente y vamos a eliminar este último registro. Verificamos y sí, solo están los dos registros con los que ya contábamos.